Crisis económica. Henry Ramos Alup dispuesto a analizar decreto de emergencia del Ejecutivo. Nueva dinámica productiva. Diputado Edwin Rojas asegura que es necesario impulsar agricultura y la actividad pesquera. Posición. Ministro de Defensa asegura que la Fuerza Armada Nacional no quiere enfrentamientos en Venezuela. Proyecto de amnistía y reconciliación. Foro Penal Venezolano entregó documento a diputados de la Asamblea Nacional. Repudia ofensa. Mayor General Néstor Reverol asegura que memoria de Simón Bolívar y de Hugo Chávez debe ser respetada. Extradición. Joaquín El Chapo Guzmán podría comparecer ante tribunales estadounidenses en los próximos meses. Entre los 4 mejores, Aragua venció a Bravos e irá ante La Guaira en la semifinal. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan todos muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes. Así es, Endrina Yepes y Marieta Puche. Desde ya iniciamos el recorrido por las noticias más destacadas hasta el momento y de inmediato comenzamos. La Asamblea Nacional recibió el proyecto de amnistía y reconciliación del Foro Penal Venezolano. Manuel Covela nos amplía. Adelante, Manuel, te escuchamos. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. El contacto lo hacemos a esta hora desde el Palacio Federal Legislativo, donde esta mañana acudieron representantes del Foro Penal Venezolano para hacer entrega formal del proyecto de amnistía y reconciliación nacional. Para esta tarde está previsto que acudan aquí también familiares de los llamados presos políticos para sumarse a esa iniciativa y también sostener reuniones con diputados de la Asamblea Nacional. Hay que recordar que el proyecto de Foro Penal Venezolano es uno de los 5 que va a manejar el Parlamento sobre la materia de amnistía y reconciliación nacional. También a esta hora se está desarrollando aquí en la Asamblea Nacional una reunión de los diputados de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática para terminar de afinar detalles sobre la conformación de las comisiones permanentes que van a estar trabajando durante este periodo legislativo para entonces analizar los distintos temas de la vida nacional. La conformación de estas comisiones presumiblemente va a ser informada mañana durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Es la información que nosotros podemos presentarles hasta este momento. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. El diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Edwin Rojas, aseguró que impulsará la agricultura y la actividad pesquera, así como el fortalecimiento del Ministerio de Economía, que son los objetivos fundamentales que el gobierno propone para fortalecer la economía nacional y avanzar en una nueva dinámica productiva que brinde estabilidad al país. La creación de un Ministerio de Agricultura para el ámbito urbano, la creación del Ministerio de Pesca y de Acuicultura, el fortalecimiento del Ministerio de Economía, un Ministerio de Comercio e Inversión extranjera también, de comercio exterior, de manera que se ha enfocado toda esa línea en fortalecer la producción nacional. Rojas puntualizó que la nueva directiva de la Asamblea Nacional actúa fuera del marco constitucional al juramentar a los 3 diputados por el Estado Amazonas, luego de la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. Esa sentencia suspendía los efectos de la proclamación que hizo el CNE de esos candidatos del Estado Amazonas, que son 3 candidatos de oposición y un candidato del Gran Polo Patriótico. No es una decisión que afectó solo a la MUD, sino que también afectó al Partido Socialista Unido de Venezuela. Es el diputado 55 nuestro. Entonces, en este caso, ese desacato hace que todos los actos que emita la Asamblea Nacional hasta tanto sigan incorporados esos 3 diputados que fueron juramentados, esos 3 candidatos, son nulos. El diputado aseveró que impulsarán una ley para la protección del Golfo e insistió en la necesidad de dejar de ser dependientes de la renta petrolera, contribuyendo con la diversidad económica. Para el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, la crisis que vive el país no pasa por los enfrentamientos existentes entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, sino por lo que considera una economía ruinosa que está acabando con Venezuela. Ramos Alup precisó que la crisis económica y social es consecuencia de un modelo político pétreo y comprobadamente fracasado.
Por otra parte, el máximo representante del Poder Legislativo negó que la decisión de buscar una forma constitucional y democrática para destituir en 6 meses al presidente Nicolás Maduro choque con la propuesta del gobierno de un decreto de emergencia económica. Sobre el polémico desalojo de los retratos del libertador Simón Bolívar y del fallecido presidente Hugo Chávez del Palacio Federal Legislativo, destacó que el abuso no fue sacarlos, sino que por el contrario, el abuso fue ponerlos ahí. E indicó que mientras sea presidente de esta Cámara, el único retrato permitido será el del Libertador realizado por José Gil de Castro. El día de ayer, Ramos Alup, a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, aclaró que cuando deba pedir perdón lo hará personalmente. Esto tras las excusas que presentó el pasado jueves el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, por la remoción de dichos cuadros. Recordemos que el nuevo presidente de la Asamblea Nacional pidió a un grupo de trabajadores del Parlamento sacar las gigantografías del fallecido presidente Hugo Chávez y las nuevas imágenes de Simón Bolívar. La única imagen que quiero es la del Libertador en su retrato clásico, dijo en ese momento Ramos Alup. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, considera que los funcionarios públicos de alto nivel deben actuar con prudencia y sensatez, por lo que reitera que la Fuerza Armada Nacional no quiere guerras ni enfrentamientos. Padrino López considera que las recientes declaraciones del jefe del Comando Sur estadounidense, el general John Kelly, no son pertinentes. Las declaraciones del general John Kelly, quien ha manifestado que está destinando diariamente 40 segundos de rezo para Venezuela. Yo le pediría a todos los venezolanos y a todas las venezolanas que eleváramos también nuestras oraciones para que la política imperial de los Estados Unidos abandone de una vez por todas su política belicista que tanto daño y tanto dolor le ha puesto al mundo entero. Sostuvo que la Fuerza Armada venezolana está llamada a garantizar la paz y armonía en el país. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, envió una carta a la oposición venezolana en la que le expresa su apoyo y rechaza los obstáculos que, a su juicio, intenta poner el gobierno nacional para limitar los poderes de la nueva asamblea. Rajoy dirigió el texto al secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, en el que repudió la puesta en marcha de un parlamento paralelo comunal y las impugnaciones en el Tribunal Supremo de Justicia contra los 3 diputados opositores electos en el estado Amazonas. El mandatario español también felicitó a Torrealba por la juramentación de la nueva Asamblea Nacional, al considerar que es el fiel reflejo del pluralismo y del deseo clamoroso de renovación que anima a una inmensa mayoría de la sociedad venezolana. Igualmente mostró su confianza en que el Parlamento venezolano ejercerá su legítima independencia que le reconoce la Constitución de Venezuela. El gobierno de México inició el proceso para extraditar a Estados Unidos al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue recapturado el pasado viernes y encarcelado nuevamente en el penal de Altiplano. A través de un comunicado, la Procuraduría General de la República señaló que elementos de Interpol México entregaron a la defensa de Guzmán Loera 2 órdenes de detención con fines de extradición. De esta manera se inició el proceso judicial que podría llevar al capo mexicano en un lapso de 1 año a comparecer frente a los tribunales en algunos de los 6 estados de Estados Unidos donde es solicitado. La Procuraduría también precisó que el Chapo tendrá la posibilidad de recurrir a un juicio de amparo y contará con 3 días para oponerse al proceso, así como 20 días para probar por qué no debe ser enviado a Estados Unidos. En México, la Procuraduría General de la República investiga a la actriz mexicana Kay del Castillo y al actor y director estadounidense Sean Penn por la entrevista que le realizaron clandestinamente al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán en octubre de 2015. La Procuraduría Mexicana precisó que Del Castillo y Penn deberán declarar en calidad de testigos en torno al encuentro que sostuvieron con el Chapo y precisó que la situación jurídica de ambos dependerá de la información que proporcionen en sus declaraciones. En la entrevista llevada a cabo para la revista Rolling Stone, Guzmán Loera contó que comenzó a trabajar con drogas a la edad de 15 años porque a su juicio no había otro modo de sobrevivir. El capo añadió que no es responsable del consumo de drogas ilegales en Estados Unidos ni en México, al considerar que el narcotráfico no depende de una sola persona, sino de mucha gente. En este video, el líder del cartel de Sinaloa certifica la reunión con El Castillo y Penn.
quiero dejar en claro el contenido de esta entrevista es exclusivo para la señorita Kay del Castillo y el señor Sean Penn. Por otra parte, una fuente del gobierno mexicano manifestó que también se está considerando investigar a Del Castillo y a Penn por lavado de dinero, debido a que ambos actores radican en Estados Unidos. Las autoridades de ese país realizarán por su cuenta una investigación en contra de los dos actores por presuntamente obstruir a la justicia y por la conspiración. En España, Jesús María Silva, abogado defensor de la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, solicitó la nulidad de la acusación por la que la monarca es enjuiciada, ya que a su juicio se están vulnerando sus derechos fundamentales. En el juicio que comenzó ante la audiencia de Palma de Mallorca hace unas horas, Silva subrayó que reclama la exoneración de la infanta por la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo Español en sucesivos pronunciamientos. Cristina de Borbón fue acusada de cooperar en delitos fiscales con su marido Iñaki Urdangarín, en el denominado caso Nos, que juzga la actividad de la fundación presidida por el cuñado del rey y el presunto desvío de 6.6 millones de dólares de fondos públicos. Ahora es momento de conocer qué nos trae Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas. Amigos, yo soy Federica Guzmán y comenzamos las noticias del entretenimiento con la penosa noticia del fallecimiento del cuatrista venezolano Hernán Gamboa a sus 69 años de edad en Argentina tras presentar problemas de salud. Miembro fundador de Serenata Guayanesa en el año de 1970, este venezolano nació el 18 de junio de 1946 en San Tomé, estado Anzoátegui. En cuanto a su técnica instrumental, luego de los aportes de Jacinto Pérez y Freddy Reina sobre el cuatro solista, Gamboa desarrolló la técnica del rasgapunteo, la cual consiste en hacer que la melodía y la armonía vayan conjuntamente y no como suenan en el caso de la guitarra clásica, instrumento que al poseer más cuerdas puede elaborar una melodía punteada apoyada en algunos acordes. Para el año de 1992, el cuatrista se residenció en Miami, donde enseñó música y fundó un coro infantil para difundir la música venezolana. Y seguimos con David Bowie, otra pérdida que ha conmovido al mundo de la música y el arte. La legendaria estrella del rock, ícono estético y artístico de la segunda mitad del siglo XX, ha fallecido a los 69 años víctima del cáncer. Así se anunciaba esta mañana en los perfiles oficiales del artista en Facebook y Twitter. El shock por la muerte del artista, cuya enfermedad no había trascendido, ha dado la vuelta al mundo. Las redes sociales se han teñido de color, recordando todas las caras del artista más camaleónico. Los admiradores han depositado flores y velas ante su apartamento en la calle Lafayette, en el Soho neoyorquino. También en Brixton, el barrio del sur de Londres, que lo vio crecer. Es momento de realizar nuestra primera pausa, pero al regreso en Noticiero Venevisión. Inauguración espacial. Un país asiático incursionará fuera de órbita. Al regreso, todos los detalles. Esta mañana Daniela Ponte recibió la jefatura de gobierno del Distrito Capital de parte de Juan Carlos Ugarte. Escuchemos declaraciones del vicepresidente Aristóbulo Istúriz. No sea una gestión valorada. Si es por gestión, nosotros hubiésemos tenido todos los diputados de Caracas, o todos los de Aragua, o los de Miranda, o los de Vargas, o los de cualquier estado. Bueno, hasta yo me anotaría ahí, hasta los de Anzoátegui. Pero el resultado no tiene que ver con la gestión. Lo fundamental de este resultado, porque nunca este país había llegado a 1 millón de viviendas para los más pobres, porque nunca este país había llegado a 3 millones de pensionados, porque este país nunca tenía 3 millones de estudiantes universitarios, porque este país nunca había tenido en nuestros barrios, con Barrio Tricolor, tanta atención. Y podríamos decir, bajó la pobreza del 64% al 19.5%. Bajó la pobreza extrema, la miseria, del 34% al 4.5%. Más del 96% de nuestra población tiene agua potable.
Nunca antes nuestros médicos y los médicos y la atención médica había llegado a rincones tan lejanos de Venezuela como con esta revolución. Nunca antes. Así es que pudiéramos sentarnos toda la tarde con los indicadores sociales. Pero hubo una falla nuestra, y la gran falla fue que no fuimos capaces de darle respuesta al impacto de la guerra económica sobre nuestro pueblo. La gente no entendía cómo, teniendo nosotros el gobierno nacional, las gobernaciones, las alcaldías, la asamblea, dejábamos que la oligarquía atropellara a nuestro pueblo con la especulación o con el acaparamiento, provocando un desabastecimiento inducido o una inflación inducida, además de la real, y al mismo tiempo la especulación. La gente nuestra no le explicamos que hay factores de la economía que no dependen ni siquiera del mercado, como el precio del petróleo, sino que es una política y una inversión que hacen los norteamericanos para hacer chillar la economía venezolana y bajarnos el petróleo de 100 a 20. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, considera que para atacar la grave crisis económica que aqueja al país es necesario que el Ejecutivo rectifique y tome las medidas económicas adecuadas. Asegura que si lo hiciera, existe la posibilidad de que ambos poderes, legislativo y ejecutivo, pudieran coincidir en los aspectos necesarios para dar mayor calidad de vida a la población. Con respecto a la propuesta del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, de destituir por la vía constitucional y democrática al presidente Nicolás Maduro, Márquez señaló que el pueblo alzó su voz en las pasadas elecciones parlamentarias pidiendo cambio y de no darse a través del consenso entre los poderes, habrá que buscar otra salida a la crisis. Advirtió que si el Ejecutivo no recapacita, la única opción de los ciudadanos es pensar en desplazarlo, pues la Asamblea Nacional no tiene el poder para revocar al presidente de la República, pero el pueblo sí lo tiene. Néstor Reverol, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, aseguró que el retiro de las imágenes del libertador Simón Bolívar, así como las del fallecido presidente Hugo Chávez y el actual mandatario Nicolás Maduro de los espacios del Parlamento Nacional, es una ofensa al pueblo de Venezuela. Queremos manifestar en nombre de los más de 75.000 hombres y mujeres de este noble componente nuestra más profunda indignación y repudio por las acciones provocadoras, llenas de odio y desbordadas de soberbia, ejecutadas por quien preside la Asamblea Nacional, ordenando retirar las imágenes de nuestro libertador Simón Bolívar, de nuestro comandante supremo y de nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moro, mancillando lo más profundo de nuestro honor militar y la identidad nacional. Ultrajar la imagen de nuestro libertador es ultrajar la patria grande. Reverol puntualizó que garantizarán el orden interno y la paz social de la República ante cualquier amenaza política, económica, social, militar. Este domingo falleció en Caracas el reconocido escultor Cornelis Sitman a los 89 años de edad. Sitman llegó a Venezuela en su juventud y fue en el país que comenzó a dedicarse a la escultura. El artista recibió el Premio Nacional de Escultura del Salón y tuvo varias exposiciones en la Galería de Arte Contemporáneo del Museo de Arte Contemporáneo y la Sala Trasnocho Cultural. En 1951 recibió el Premio Nacional de Escultura del Salón, mientras que en 1967 se galardonó con el Premio de Escultura Julio Morales Lara. Además, en 1976 obtuvo el Premio Enrique Otero Vizcarrondo, Salón de Artes Plásticas, y en 1981 el Premio de Adquisición del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Paz a su alma. Y desde ya les invitamos a estar pendientes de la cobertura especial que hará Noticiero Venevisión en todas sus emisiones de las festividades en honor a la visita número 160 de la Divina Pastora. Nuestra enviada especial, Lirio Pérez, ya está allá en el estado Lara y estará presente en la multitudinaria procesión considerada la más grande del mundo, donde la imagen de la Virgen sale de su templo en la vecina población de Santa Rosa y es llevada en hombros hasta la Catedral de Barquisimeto. En un recorrido de casi 8 kilómetros.
Una festividad mariana muy especial para todos los venezolanos quienes en estos tiempos reclaman fe, reconciliación y esperanza. Y Noticiero Venevisión, como siempre, Andrina, estará presente para llevarles todos los detalles. Y todos ustedes también presentes a través de nuestra pantalla, porque todos vamos a tener la sensación de estar allí en la procesión de la Divina Pastora. Así es momento de realizar una nueva pausa, pero al regreso, más información. Continuamos con más información en su noticiero Venevisión. En el estado Carabobo fueron registradas 24 muertes violentas durante este fin de semana. Entre los casos está una sexagenaria, quien era hermana del ex vicerrector de la Universidad de Carabobo, José Botelho Wilson. Randolfo Blanco nos da los detalles. Buenas tardes, amigos. La señora Berta Elena Botelho fue localizada maniatada con heridas de arma blanca y estrangulada con una sábana dentro de su vivienda ubicada en el sector Huigüe del municipio Carlos Arbelo del estado Carabobo. La señora era muy conocida en el sector, además de ser hermana de un ex vicerrector de la Universidad de Carabobo. Desde entonces las autoridades iniciaron una investigación que llevó con uno de los presuntos responsables de 15 años de edad, quien cayó abatido en enfrentamiento con funcionarios del CICPC. Debemos mencionar que en horas de la noche de este domingo, otras 7 personas también fueron abatidas en el sector Carlos Arbelo. Se está tratando de determinar si guarda relación con este hecho. Esta es la información que tenemos del estado Carabobo. La invitación es para que continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Randolfo. En Argentina, la policía capturó a Cristian Lanata y Víctor Chilachi, quienes se fugaron junto al ya detenido Martín Lanata hace 2 semanas de una cárcel de máxima seguridad de la provincia de Buenos Aires. Del vicegobernador de Santa Fe, Carlos Falcinetti, confirmó que las tropas de operaciones especiales de la policía de esa provincia detuvieron a los 2 prófugos y también a la ex suegra de Cristian Lanata, quien fue acusada de encubrimiento. Los hermanos Lanata y Chilinchali cumplen una condena de cadena perpetua por un triple homicidio de empresarios farmacéuticos en la localidad General Rodríguez en el año 2008. En España, el nuevo presidente del gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, elegido este domingo por el Parlamento catalán, se comprometió a continuar el proceso independentista de su predecesor, Artur Mas, en un plazo de 18 meses. Carles Puigdemont, quien hasta ahora era el alcalde de Génova, fue electo por la Cámara Regional con 70 votos a favor y 63 en su contra. Su antecesor, Artur Mas, abandonó sus aspiraciones a mantener la presidencia catalana luego de que uno de los partidos políticos fundamentales para la formación de gobierno se negara a darle su apoyo. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró que no permitirán ningún acto independentista de Cataluña. Rajoy resaltó que la mayoría de los partidos políticos españoles defienden la unidad de España y que hay herramientas legales para frenar el proceso seccionista catalán. El expresidente de Uruguay, José Mujica, dijo que tienen un margen de desconfianza sobre la gestión del presidente de Argentina, Mauricio Macri, y afirmó que el mandatario argentino deberá incorporar a un sector peronista si quiere tener éxito. El presidente de Francia, François Hollande, rindió homenaje en la Plaza de la República a las víctimas de todos los ataques terroristas ocurridos el pasado año en París. Hollande también visitó por sorpresa la gran mezquita de la capital francesa. El primer ministro británico David Cameron afirmó que la salida de la Unión Europea no es una buena solución para el futuro del Reino Unido. Cameron espera poder alcanzar un acuerdo en febrero en la próxima cumbre europea de Bruselas y prometió someter la permanencia a consulta antes de 2017. Bueno, y ya se los adelantábamos, China lanzará una misión espacial tripulada este año e inaugurará el segundo laboratorio en el espacio. La Corporación Aeroespacial de Ciencia y Tecnología China informó sobre el lanzamiento de la nave tripulada Shenzhou 11, que se acoplará al laboratorio espacial Tiangong 2, el cual se pondrá en órbita alrededor de la Tierra este 2016. Hablando chino y todo, ¿viste? Una buena noticia. Bueno, ahora vamos a ver la información que tenemos para ustedes preparada en los deportes en la próxima parte. Al regreso, así es.
Luis Florido, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Voluntad Popular, exhorta al gobierno a presentar un cambio en el modelo político del país. Carla Salcedo Flores nos trae el reporte. Así es, buenas tardes, gracias por este contacto. Luis Florido cree que con 5 nuevos ministerios para la economía no se resuelven los problemas que afectan a los venezolanos. Tiene expectativas en cuanto a la visita del jefe de Estado Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional. Espera que presente al país propuestas económicas viables. Más que un decreto de emergencia económica, el gobierno tiene que cambiar el modelo económico. No se cambia el modelo económico con 5 ministros de economía. Si precisamente lo que debe procurar el gobierno es armonizar una política económica y que esa política económica esté dialogada, conversada con los sectores productivos, que esté dialogada y conversada con los parlamentarios, pero que también esté dialogada y conversada con el pueblo. Luis Florido considera además que el Tribunal Supremo de Justicia actúa como un brazo político del gobierno nacional. Dice que deben respetar la separación de poderes. Es la información que tenemos desde acá. Con esto les invitamos a que continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Amigos, bienvenidos a los deportes. Les saluda Tony Chitadino. Comenzamos con la emoción del béisbol profesional venezolano, contándoles que los Tigres de Aragua son el tercer equipo clasificado a las semifinales. Esto luego de que anoche vencieran a los Bravos de Margarita 3-1 con transmisión del equipo campeón de Venevisión. Vamos al estadio José Pérez Colmenares, donde los Tigres terminaron de dar el zarpazo para barrer la serie de 2 juegos en casa y llevarse la serie. Los felinos abrieron la pizarra en el segundo inning gracias a un triple de Sandy León, con el que anotó Eduardo Escobar y Josmi Pinto. Bravo descontó en el 6º capítulo con jonrón solitario de Tarles Henson, pero Aragua sentenció la victoria en la 7ª entrada cuando Alex Núñez falló con rodado a la segunda base, con el que anotó Alfredo Marte. Ganó Freddy García, perdió Omar Bencomo Jr. y salvó Armando Rivero. Ahora Aragua se medirá desde este martes en la semifinal a los Tiburones de La Guaira, mientras que esta noche Caribes y Bravos jugarán en Por la Mar para decidir quién se medirá a Magallanes en la otra serie semifinal. Joan Ernegrín abrirá por Caribes y David Herbert por Bravos. Seguimos con fútbol porque en minutos se conocerá el ganador del premio FIFA Balón de Oro 2015. Los candidatos son 3, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar. Messi figura como el gran favorito en un año en el que ganó 5 títulos con el Barcelona: la Liga Española, la Copa del Rey, la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Además, fue finalista con Argentina en la Copa América. En total, con el Barça marcó 52 goles en 62 partidos. Messi además ha ganado la distinción en las ediciones 2009, 2010, 2011 y 2012. Pero también continuamos con fútbol y nos vamos a Italia, donde el Napoli goleó al Frosinone 5-1 y es el nuevo líder de la Serie A. Gonzalo Higuaín lideró el marcador con par de tantos. Los otros goles del equipo de Sarri fueron de Raúl Albiol, Mark Hamsik y Manolio Gabbiadini. Por el conjunto local descontó Paolo San Marco. Así el Napoli suma 41 puntos y es campeón de invierno por primera vez desde 1990. Por su parte, la Juventus venció a la Sampdoria 2-1. Paul Pogba y Sami Khedira marcaron por la Vecchia Signora y Antonio Cassano lo hizo por la Sampdoria. Esta fue la 9ª victoria consecutiva de la Juve, que ahora es segunda con 39 unidades. En tanto, el Sassuolo dio la campanada en el estadio Giuseppe Meazza al doblegar al Inter de Milán por la mínima diferencia. Domenico Berardi decidió el encuentro al transformar un penal en el 5º minuto de descuento. Bien, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Venevisión. Gracias por su compañía. Gracias, Tony. Al regreso en Entrevista Venevisión nos acompaña Eduardo Fernández, presidente del IFEDE, que estará conversando con mi compañera Endrina Yepes, que ya está lista, ¿no es así? Así es, los esperamos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal cual como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Eduardo Fernández, presidente del IFD. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la invitación. Muy importante su presencia, sobre todo para hacer un análisis de la situación política del país, sobre todo hacer valoraciones de lo que pudiera ser la primera semana de gestión de la Asamblea Nacional y distintos escenarios económicos que vamos a ir tratando más adelante. La primera pregunta: ¿cómo valora lo que ha sido la primera semana de gestión de la nueva Asamblea Nacional? Mira, yo más que referirme específicamente a la Asamblea,
me quiero referir a la situación del país. Yo quiero decir con todo sentido de responsabilidad que encuentro que la situación de Venezuela es sumamente delicada, sumamente grave. Este es el primer programa en el que estoy en este año 2016 y debería, por supuesto, comenzar por desearle feliz año a todos ustedes, a los televidentes. Y lo hago, les deseo para todos los venezolanos que tengamos un año muy bueno, pero comienza con signos muy preocupantes. La situación económica es muy grave, tan grave que el presidente de la República ha anunciado un decreto sobre emergencia económica. De modo que ya no es cuestión de un vocero de oposición que critica la política económica del gobierno, sino que el propio presidente de la República está reconociendo que estamos en una situación de emergencia económica. Y se acaba de producir una elección muy importante. La nación se pronunció por un cambio, de modo que no se le puede contestar a la nación con más de lo mismo. Las mismas políticas económicas que nos han conducido a la más alta inflación que hay en el mundo y a una situación de empobrecimiento general. Los venezolanos cada día somos más pobres. Las colas están cada día más irritadas y más bravos los venezolanos en las colas. Yo mismo fui con mi esposa ayer a 4 mercados distintos y yo la esperaba en el automóvil afuera. Ella entraba y salía y me decía no hay nada. Y vuelta para el otro mercado, entraba y salía y no hay nada. Pero a propósito de ese llamado decreto de emergencia económica, el cual ya el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, ha dicho que el Parlamento va a revisar, ¿por dónde comenzar a dar respuesta y buscar soluciones que convoquen a todos los venezolanos para la mejoría en la situación económica del país? Yo, previendo que estos eran los temas sobre los cuales íbamos a conversar hoy, me traje un librito que es muy conocido, La Constitución de la República de Venezuela. En este librito hay un artículo que es una belleza de artículo, el artículo 136, y les recomiendo a los televidentes que lo vean. Artículo 136. Dice ese artículo: cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado. Por cierto que este artículo, número 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es una copia fiel del artículo 118 de la Constitución de 1961 que decía lo mismo: los órganos del poder público tienen que colaborar. El presidente va a presentar un decreto sobre emergencia económica. ¿Cuál debe ser la respuesta de la Asamblea? Efectivamente, la que acaba de decir su vocero principal, el presidente de la Asamblea: estudiar la propuesta del Ejecutivo, ver los aspectos positivos, ver los aspectos negativos y entonces trabajar juntos para resolver el problema económico y social del país, que es el más grave. En este momento estamos sometidos a un problema económico que yo no sé, veo que el mes que viene va a ser más grave que este mes. Hoy, en enero, estamos peor que lo que estábamos en diciembre. En febrero, ¿cómo vamos a estar? Y en marzo, ¿cómo vamos a estar? Entonces, el liderazgo político no se puede distraer en temas anecdóticos, sino que tiene que concentrar su atención y su diálogo y su colaboración en cómo resolver el problema que nos está afectando más a los venezolanos, que fue además el que nos llevó a votar como votamos el 6 de diciembre. A propósito de ese enfoque que debe tener el nuevo gabinete económico, ¿cuál debería ser la orientación? Para muchos analistas económicos, el tema de fondo radica en el modelo, para otros en el conjunto de medidas que deben aplicarse. ¿Cuál piensa usted debería ser el punto de partida? El tema es que tenemos que sustituir un modelo que no lo inventó, por cierto, este gobierno. Es un modelo que viene desde hace muchos años. Yo creo que este gobierno, me refiero a este gobierno, los últimos 17 años, exacerbó el modelo, lo agravó, pero el modelo viene de atrás. ¿En qué consiste el modelo? En que no producimos lo que deberíamos producir, porque tenemos una renta petrolera muy importante. Con el dinero que nos da la renta petrolera, compramos las caraotas en Nicaragua y el arroz en Ecuador y la carne en Brasil, en lugar de producir caraotas y carnes y arroz aquí en Venezuela para tener nuestro pabellón criollo por lo menos con producción nacional. ¿Qué pasó?
disminuyó el precio del petróleo en los mercados internacionales y el lío que tiene el gobierno actual es que no tiene divisas. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema económico? Produciendo más, produciendo mejor, importando menos, diversificando nuestra economía. ¿Y cómo se diversifica la economía? Creando inversiones, atrayendo inversiones, que venga gente a meter plata en Venezuela, del sector privado y del sector público. Inversiones nacionales e inversiones internacionales. Todos los países que progresan en el mundo lo hacen con capital nacional y con capital internacional. La propia Venezuela, en petróleo, con este gobierno revolucionario, hay mucha inversión de dinero de capitales internacionales. Hay que crear confianza. Entonces, cuando se designa un gabinete económico, hay que designar un equipo homogéneo, coherente, que le diga al mundo, vale la pena invertir en Venezuela. Venezuela es un país que tiene futuro, que tiene potencialidades de crear una economía muy, muy próspera. Pero para que vengan los inversionistas, tanto venezolanos que tienen, hay muchos venezolanos que tienen mucho dinero en el exterior, pero que no van a traer su plata para Venezuela bajo amenaza, sino que hay que enamorarlos, hay que seducirlos, hay que decirles, mire, vengan que vale la pena invertir en Venezuela, porque el gobierno se ha dado cuenta de que tiene que rectificar su política económica, porque el pueblo cumplió su deber de decirle al gobierno con el voto el 6 de diciembre, le dijo, señores del gobierno, rectifiquen, cambien. Y uno de los cambios más importantes, que yo creo que fue lo que el pueblo dijo el 6 de diciembre, por lo menos lo que dije yo con mi voto. ¿Por qué voté yo? Porque haya un cambio en Venezuela y el cambio comienza por sustituir la cultura de la confrontación por la cultura del diálogo, la cultura de la búsqueda de soluciones a los problemas económicos y sociales. Por el camino que vamos muy mal. Y yo quiero decirlo con toda responsabilidad en este programa, que sé que tiene una audiencia nacional muy grande. Por el camino que vamos, de confrontación sistemática, que todo lo que dice el gobierno, la oposición dice que no sirve, y que todo lo que dice la oposición, el gobierno dice que no sirve, nos distraemos mucho, nos aplauden mucho en nuestras respectivas partidos o nuestras respectivas comunidades, pero no estamos resolviendo los problemas del pueblo, los problemas de la gente, los problemas de los ciudadanos. Entonces, señores líderes, entiendan que hay que focalizarse en la solución de los problemas económicos y sociales, en las colas, en el desabastecimiento, en la inseguridad. Esos son los problemas prioritarios de la agenda del país. Hablando del tema de polémicas y confrontaciones en el mundo de la política nacional, uno de los últimos casos en estos días fue el retiro de las imágenes en el Parlamento, tanto de la nueva imagen de Simón Bolívar como la del presidente Chávez. ¿Qué opinión le merecen estas decisiones por parte de la directiva de la Asamblea Nacional? Mire, en el Parlamento, efectivamente, no debe haber otra cosa que no sea el escudo nacional, el himno nacional, los valores propios que nos identifican y nos unifican a todos los venezolanos. Hagamos las cosas bien hechas, hagamos las cosas con urbanidad, con educación. Esas fotografías o retratos, o no sé cómo llamarlos, no deberían haber estado nunca ahí. Hay que retirarlos sin ofender a nadie. Yo creo que incluso en alguna parte del país debe haber una galería de expresidentes donde deben estar algunas personas con las cuales yo tengo una gran simpatía. José María Vargas, por ejemplo, presidente de un gran prestigio. Pero también tengo que admitir que ahí puede estar Cipriano Castro, puede estar Rómulo Betancourt, puede estar, ¿cómo se llama? Cualquier presidente que a mí no me simpatice. Esa es la historia de Venezuela. Es lo que pasó en España cuando fueron a quitar las estatuas de Franco, que un enemigo de Franco como Felipe González dijo, tenía mérito quitar esas estatuas cuando estaba vivo el caudillo. Ahora el caudillo, nos guste o no nos guste, es parte de la historia de España. Pero hagamos las cosas civilizadamente, educadamente, urbanizadamente. Cuando yo voté diciendo, ojalá la nueva mayoría sustituya el lenguaje de la confrontación por un lenguaje civilizado de diálogo, de colaboración, de intercambio de opiniones, de búsqueda de soluciones a los problemas del país. Y yo creo, modestamente, que la mayoría de los venezolanos no queremos más pleitos inútiles.
que lo que queremos es que se pongan de acuerdo para resolver nuestros problemas económicos y sociales, que mejore la educación, el drama de la educación. Yo tengo toda mi vida luchando porque Venezuela tenga una educación de primer mundo, que tengamos una educación de calidad para todos los venezolanos, pero particularmente para los más pobres. Esa es la prioridad nacional, esos son los temas que deberíamos estar abordando por encima de otras cosas más anecdóticas y más intrascendente. Usted mencionaba en varias oportunidades el impacto del resultado electoral de las pasadas elecciones. Hace pocos momentos el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, daba declaraciones en las cuales decía que los resultados de las elecciones no son producto de la gestión, pues él considera que los indicadores sociales en el país han mejorado notablemente, que sin embargo son resultado del impacto de la llamada guerra económica, que no han sido tan eficientemente en comunicar y dar respuesta al pueblo venezolano. ¿Qué considera usted ha sido lo que ha motivado este desenlace electoral? Es que es clarísimo. ¿Por qué votó el pueblo como votó? Por la inflación, o sea, por el alto costo de la vida, porque no nos alcanza el dinero que tenemos en los bolsillos para hacer mercado. Y porque si tenemos dinero, pues vamos al mercado y no conseguimos las cosas que queremos comprar. Si las conseguimos, no tenemos con qué pagarlas. Decían que antes uno iba para el mercado con unos billetes en el bolsillo y salía con una bolsa del mercado. Ahora hay que ir para el mercado con una bolsa de billetes y sale uno con el mercado en el bolsillo. ¿Te pareció bueno, no? Bueno, eso es lo que está pasando. Entonces, Aristóbulo, no te fumes una lumpia. Date cuenta de que es el alto costo de la vida, es el deterioro de los servicios públicos, es el deterioro de la luz, del agua, es el deterioro de la seguridad. Esas cosas molestaron, pusieron al pueblo bravo, el pueblo está bravo. Y votó el pueblo para rogarles a ustedes que están en el gobierno que rectifiquen. Aristóbulo, hay que rectificar. Como rectificaste tú en el Congreso, el 4 de febrero del 92, cuando hiciste un discurso muy bueno condenando el golpe, y después cambiaste tu discurso y lo hiciste de otra manera. Entonces yo le diría con todo respeto a Aristóbulo, vicepresidente de la República, oye, si es guerra económica, acaben de ganarla o acaben de perderla, pero no puede ser que una gente tenga 17 años de guerra económica y no termine de resolver el problema de la guerra. A cualquier jefe de Estado Mayor lo hubieran sustituido por no haber ganado la guerra. Pero no hay ninguna guerra económica, están equivocados, Aristóbulo. Hay que rectificar las políticas equivocadas y hay que animar al sector privado de la economía para que produzcan bienes y servicios que llenen los anaqueles en los mercados y ya verás tú que el pueblo se pone más contento. ¿Cuál piensa usted es el principal reto que tiene la Asamblea Nacional? Colaborar a resolver los problemas económicos y sociales, y lo digo con toda esperanza de que la Asamblea ayude. La Asamblea no tiene todos los recursos que podría tener, que se necesitan para un cambio fundamental de la política económica, pero tiene muchos instrumentos. Restablecer el Estado de Derecho, restablecer un clima de diálogo, de respeto, de tolerancia, contribuir a crear una educación cívica, que tengamos más ciudadanos, que tengamos más respeto el uno por el otro, que podamos conversar y sobre todo que podamos ponernos de acuerdo en cuál es la agenda nacional. Ya conocemos la agenda del gobierno, conocemos la agenda de la oposición. Qué bueno que ahora tratemos de elaborar la agenda del país. Y el instituto que yo presido, que se llama IFEDEC, que lleva el nombre de un gran venezolano llamado Aristides Calvani, ha producido un documento que se llama Frente al 2016, donde proponemos una agenda con 5 puntos. Reactivar la economía, restablecer el Estado de Derecho, la plenitud del Estado de Derecho, y en eso la Asamblea puede contribuir muchísimo, mejorar la educación y los servicios públicos en general, pero particularmente la educación, ponernos de acuerdo para combatir la corrupción, que nos está devastando en la forma que nos está devastando, y hacer un esfuerzo conjunto para mejorar el tema de la seguridad. Oye, estamos en manos del AMPA. Es terrible cómo está el país en manos de la inseguridad y en manos de la delincuencia. Entonces, a mis líderes políticos yo quisiera decirles con mucho respeto y con mucho cariño, no se engolosinen con temas anecdóticos. Focalicen, concéntrense en los temas que motivaron al pueblo venezolano a votar el 6 de diciembre como votamos. Nosotros votamos por un cambio, y el cambio incluye sustituir
la cultura de la confrontación por una cultura de diálogo, de colaboración y de búsqueda del bien común, del bien de todos los venezolanos. Bueno, y con este mensaje le damos las gracias a Eduardo Fernández. Le ponemos punto final a la entrevista a Venevisión. Gracias por estar con nosotros y a ustedes también gracias por habernos acompañado. Le damos de inmediato el pase a Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas. Amigos, seguimos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y es el turno de lo mejor de la alfombra roja de los premios Globo de Oro 2016. Este domingo se celebró la gala de premiación de los Globo de Oro y las celebridades de Hollywood aprovecharon la cita para lucir sus mejores looks. Jennifer López se robó las miradas desde muy temprano con un elegante vestido amarillo con capa, más tapado de lo usual, diseñado por Giambattista Valli. Lady Gaga continúa mostrando que ha mejorado su estilo, esta vez con un sobrio negro de Donatella Versace que destacó su impresionante cintura de avispa. Mientras que Eva Longoria optó por un diseño de Georgios Boeica en tono blanco con detalles florales y un delicado cinturón dorado. La legendaria actriz Cate Blanchett iluminó la alfombra con un elegante vestido en tonos rosados y blancos de Givenchy. Y Jennifer Lawrence, ganadora del premio como Mejor Actriz de Comedia, lució increíble con un rojo intenso de Dior. Mientras que Olivia Wilde eligió un vestido de Michael Kors en color vino tinto. Alicia Vikander deslumbró con outfit de Louis Vuitton, así como Gina Rodríguez, Laverne Cox, Zendaya y Jamie Alexander, quienes estuvieron fabulosas con estos looks. Y cambiamos de tema porque el actor Sean Penn y Kate del Castillo revolucionaron los medios después del encuentro con el Chapo Guzmán. El encuentro entre el líder del cartel de Sinaloa y la estrella estadounidense se celebró en octubre, en un lugar que la publicación solo indica que era montañoso y selvático. La protagonista de la telenovela La Reina del Sur parece haber transmutado en su personaje y convertido en la encargada de materializar el gran sueño del Chapo, una película sobre su vida. El inicio de esta amistad surgió luego de que la mexicana publicara en Twitter que confiaba más en el Chapo que en el gobierno. La Fiscalía Mexicana estudia llamar a los dos actores por su encuentro clandestino. En el caso de Penn es más difícil que prospere una acusación si se demuestra que su trabajo fue periodístico, pero en el caso de la actriz, en la medida en que se constate que tuvo algún tipo de asociación lucrativa con el Chapo, puede ser más grave. Y seguimos con buenas noticias porque nuestra compañera Maideliana Díaz fue coronada como la Reina Internacional del Café. La representante de Venezuela se coronó como Reina Internacional del Café 2016 en el marco de la Feria de Manizales, que se realizó en Colombia entre el 2 y el 9 de enero. Maideliana logró cautivar con su belleza y excelente proyección en el escenario al jurado calificador del importante evento de belleza relacionado con el café. Recordemos que Díaz participó en la reciente edición del Miss Venezuela representando al estado Sucre, donde siempre figuró como favorita. Desde acá enviamos nuestras felicitaciones a la nueva soberana internacional del café y estamos atentos a su regreso. Y cerramos con el último video de David Bowie. David llevaba 18 meses luchando contra el cáncer y finalmente ha perdido la batalla, pero eso no le impidió seguir trabajando hasta el final. El día 7 de enero publicó su último videoclip, Lazarus, el segundo single de su más reciente disco. Muy en su línea de sorprender en cada verso, el artista inglés parecía estar despidiéndose con frases como: mira, aquí arriba, estoy en el cielo, no tengo nada más que perder y seré libre. Y así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y nos vemos aquí en nuestra emisión estelar en Estrenos y Estrellas. Gracias, Federica, amigos, y de esta manera llegamos al final de la presente emisión de su noticiero Venevisión. Y como siempre, recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Feliz tarde para todos.